Nuestro último día en California lo comenzamos entre risas recordando las divertidas anécdotas de la noche anterior. No todos los días se puede tomar una cerveza en el típico bar de carretera americano junto a unos indios mojaves. Pero la situación se volvió más peculiar y auténtica cuando uno de ellos comenzó a hablarnos, sin saber muy bien por qué, y nos contó que era un activista por los derechos sociales de los indios americanos. El caso es que todavía no sabemos muy bien el motivo, probablemente porque estuviera un poco borracho, pero no debimos de caerle muy bien, y eso que nosotros apenas hablamos. Pero el tipo se fue cabreando cada vez más él solo, y al final sus otros amigos, que también eran indios mojaves, tuvieron que llevárselo para evitar problemas. También fue toda una experiencia dormir en un motel de carretera que parecía haberse quedado anclado en los años 70 y que fue con creces el sitio más precario en el que dormimos hasta la fecha. Después de un desayuno rápido fuimos a recorrer Needles. Ubicado en la orilla oeste del río Colorado, en pleno valle del Mojave y muy cercano al desierto del mismo nombre, este pueblo fue fundado en 1883 debido a que la compañía ferroviaria Santa Fe Railroad Company comenzó a construir una línea de ferrocarril en esta zona. Tomó el nombre de unas montañas puntiagudas que hay en el sur del Valle del Mojave, a las que se conoce como Needles, o agujas en castellano. Este era el primer pueblo de California en el que paraban los emigrantes que venían de otras zonas del país por la Ruta 66 cuando cruzaban la frontera del estado. De hecho, aparece en la mítica película Las uvas de la ira. Hoy en día todavía es posible ver moteles, gasolineras y tiendas de los tiempos dorados de la Ruta 66 como el All Trails Inn, un hotel de los años 30 conocido como Palms Hotel en su época dorada, el antiguo parque de bomberos, el Hotel El Garcés, un antiguo club de mujeres, el Historic Women's Clubhouse o el Needles Borax Wagon, un monumento que es una carreta gigante que nos da la bienvenida al pueblo y que conmemora los tiempos de la minería del bórax en toda esta zona. Saliendo de Needles pasamos junto al Parque de Moabi, una zona de recreo con unos bonitos lagos que hay justo antes de cruzar el río Colorado por la Interestatal 40 y entrar en el estado de Arizona. Justo después tomamos la primera salida hacia la Ruta 10 que nos lleva al pueblo de Oatman por el antiguo trazado de la Ruta 66. Primero veremos el cartel del pueblo de Topok, que nos da la bienvenida a Arizona, y después dejaremos el pueblo a mano izquierda. Atrás queda ya California, un estado en el que hemos pasado casi 2 semanas, cerca del 50% de nuestra aventura, que no es poco. Aunque se le conoce como el Estado Dorado, especialmente por la época de la fiebre del oro, en realidad nosotros lo recordaremos más como verde y marrón, los colores predominantes de los paisajes que visitamos. El verde de sus parques nacionales como Yosemite y toda la zona de Sierra Nevada, con gigantescas secuoyas y osos negros que campan a sus anchas, y el verde también de la California más fértil de viñedos y bodegas. Y cuando el verde se apaga y el calor sofocante se dispara, aparece el marrón, la California desértica, desde el Mono Lake a Death Valley, pasando por Joshua Tree y todas las zonas desérticas desde Los Ángeles a Las Vegas, sin olvidarnos de las espectaculares playas de Los Ángeles y San Diego y todo lo que descubrimos de estas dos impresionantes ciudades junto a la inolvidable San Francisco, sin duda un estado del que nos llevaremos un recuerdo imborrable. Y ahora entramos ya al estado de Arizona. Famoso por su particular paisaje desértico y clima árido, Arizona es conocido como el estado del Gran Cañón y es uno de los estados menos poblados de todo el país. La mayor parte de su población vive en las ciudades de Tucson o en Phoenix, que es la capital y en este caso la ciudad más importante y poblada del estado, algo que no suele ser muy habitual en muchos estados, como ya hemos visto por ejemplo en California o Nevada. Además de hacer frontera con México por el sur, es uno de los pocos estados que tienen una frontera de 4 esquinas, pues limita al este con Nuevo México, al norte con Utah y al oeste con Nevada y California, tocando además Colorado en la esquina noreste. Desde hace miles de años varios pueblos indígenas vivieron en la región y vieron llegar a los primeros europeos allá por el siglo XVI y XVII. De hecho, casi 300.000 descendientes de aquellos indígenas todavía viven hoy repartidos por las numerosas reservas indias que hay en Arizona. Este estado fue colonizado por España, pero tras la independencia mexicana pasó a formar parte del país azteca en 1821. Aunque igual que sucedió con California tras la derrota en la guerra, México cedió su territorio que pasó a dominio estadounidense en 1848. Aparte del turismo y la agricultura, la minería es otra importante fuente de ingresos de Arizona. A lo largo de los infinitos paisajes desérticos de Arizona, pudimos ver su típica vegetación formada principalmente por arbustos de varios tipos, por los peculiares cactus cholla y los árboles de Josué, que crecen en las gigantescas zonas áridas de Arizona, California o Nevada.
El desierto del Mojave y el Joshua Tree National Park, o Parque Nacional de los Árboles de Josué, son las principales zonas donde podemos ver estos extraños árboles y cactus. Mucho cuidado con estos cactus, se les conoce también como cactus saltarines porque se pegan a la ropa y a la piel con muchísima facilidad, y no debe ser nada agradable tener que quitarse un trozo de ellos lleno de espinas. Respecto a los árboles de Josué, tenía mucha curiosidad por saber por qué se llaman así, y me enteré que fueron los mormones quienes a mediados del siglo XIX, cuando empezaron a llegar al oeste, les llamaron así porque a ellos les recordó a cuando el patriarca Josué levantó sus manos hacia el cielo para pedir la ayuda de Dios. En fin, ya sabemos que la imaginación es libre. El primer sitio que paramos a visitar en nuestra aventura por el estado del Gran Cañón fue Oatman, un pueblo minero que sigue igual desde la época del oeste. Incluso pueden verse muchos burros sueltos por la calle, descendientes de los que se llevaron para trabajar en las minas en la época de la fiebre del oro, y que cuando el pueblo se abandonó quedaron totalmente libres por aquella zona. El pueblo se fundó en 1902 con el nombre de Vivian, pero fue rebautizado en 1904 como Oatman. Llegó a tener 10.000 habitantes y 20 salones tan grandes como los que vemos en las pelis del oeste. Sus minas produjeron unos 57.000 kilos de oro hasta los años 30, momento en el que cerraron y la Ruta 66 pasó a ser la principal fuente de ingresos del pueblo hasta 1952, cuando se construyó la Interestatal 40 y los días de gloria se acabaron. Al pueblo se le llamó así por una joven de Illinois llamada Olive Oatman, a quien secuestraron los indios que vivían en la zona durante un viaje hacia el oeste con su familia. Esta chica fue tomada como esclava y la vendieron después a la tribu de los Mojave, quienes la adoptaron como una hija y la acabaron liberando en 1856. A lo largo de sus calles veremos gente vestida con pintas como en las pelis del oeste, edificios típicos de estos pueblos o un salón como los de las pelis que incluso está empapelado con billetes de $1. Un lugar de visita obligada en la ruta que nos ofrece sitios auténticos como el Oatman Hotel o el Hotel de Oatman, un edificio más antiguo que el propio pueblo y en el que pasaron su noche de bodas Clark Gable y Carol Lombard en 1939. El hotel, que fue fundado en 1902, se llamó Hotel Drulin hasta los años 60, aunque hoy en día tan solo funciona como restaurante, museo y tienda de recuerdos. Se dice que el edificio está encantado y hay testimonios de que allí han sucedido fenómenos paranormales. En el pueblo pueden encontrarse también algunas tiendas de recuerdos típicos o un show de peleas del oeste que suele ser cada día de 1:30 a 3:30, al cual no nos quedamos porque teníamos que seguir nuestro plan de viaje. Hay también una mina de oro llamada Gold Road, cuidada por dos viejecitos que ofrecen visitas guiadas, pero nos quedaban muchas millas por delante y lo que realmente nos interesaba era recorrer las calles del pueblo y llevarnos su esencia. Bueno, pues esto es el pueblo de Oatman, que fue un pueblo minero que quedó abandonado en los años 40. Fue un pueblo minero básicamente trabajaba la minería del oro y desde el siglo XIX hasta los años 40, y en los años 40 quedó abandonado. Y esto es lo que hoy en día. Pues es otra atracción turística como vimos ayer en Cálico, ¿no? Algo parecido. Quizá podríamos decir que la diferencia entre este y Cálico son los burros que se quedaron aquí desde que los mineros se marcharon del pueblo, los abandonaron los burros que tenían, entonces los burros se quedaron aquí y como son capaces de encontrar agua y comida, pues empezaron a procrear aquí y cuando vinieron a rehabilitar el pueblo, pues ya había burros por aquí. Entonces ahora mismo pues la gente les da de comer y más o menos ellos viven aquí y, pues la verdad que están tan a gusto, yo creo. Ya no tienen que hacer trabajo forzado como en la época de los mineros y ahora viven bastante bien. Ahí hay unos cuantos. Y bueno, el resto del pueblo pues es básicamente turístico, pero sí es cierto que es más auténtico que Cálico. Bastante más auténtico que Cálico. Pero desde luego sin duda merece la pena una parada y una visita aquí, a este sitio que es bastante auténtico. Nos podemos hacer una idea de cómo eran los pueblos del oeste. Vamos a seguir nuestro camino y vamos al siguiente pueblo, que creo que es Kingman, si no me equivoco.
Por ahí está Javi. Así que seguimos camino. Pues esto es Oldman, Arizona. Vamos saliendo de Oldman y nos despedimos de sus encantadores burros, su polvorienta calle, sus edificios de madera como los de las pelis del oeste, y nos vuelven a llamar la atención las casas prefabricadas a las afueras del pueblo o las Airstreams, esas caravanas que no paramos de ver en las que la gente vive con total normalidad en sitios que están en medio de la nada. Nos vamos de Oldman con la sensación de haber conocido un ejemplo perfecto de cómo eran los pequeños pueblos de esta zona del oeste americano, polvorientos, con edificios bastante precarios y condiciones de vida que no debieron ser nada sencillas. Poco después de salir de Oldman, la carretera comienza a ganar algo de altura y llegamos a Sitgreaves Pass, un alto en el camino entre Oldman y Kingman situado a casi 1100 metros de altitud en medio de las Black Mountains en el corazón del condado del Mojave. Aquí encontramos uno de los miradores más bonitos de toda la Ruta 66, desde el que podemos disfrutar el paisaje típico de Arizona y desde donde es posible ver los estados de Arizona, California y Nevada. El paso se llamó así en honor al capitán Lorenzo Sitgreaves, que viajó por esta zona en 1851. En toda esta región hubo mucha actividad minera que incluso ha llegado hasta nuestros días, aunque a menor escala. Ojo cuando vayamos conduciendo por aquí, porque en todo este tramo la carretera es bastante estrecha, sin arcenes, con un precipicio que nos acompaña durante un buen rato y con curvas cerradísimas, así que disfrutar las vistas, pero extremar las precauciones. Antes de dejar atrás Sitgreaves Pass, paramos junto a una curva con un pequeño tramo de arcén desde donde pudimos contemplar una de las mejores vistas que nos encontramos en todo el recorrido original de la Ruta 66 a su paso por Arizona. Precipicio abajo pueden verse los restos oxidados de algunos coches que nos recuerdan lo peligroso que es este tramo de la Ruta 66, uno de los que más siniestralidad ha tenido siempre. Pero además de ser un espectacular punto panorámico, pudimos ver que es también el lugar que algunos han elegido para que sus mascotas descansen en paz. No parece en absoluto un mal sitio para recordarles. De esta manera ellos pueden ver cómo las estrellas explotan cada noche, tal y como decía una estrofa de la canción de Courtney Love que alguien ha escrito en una piedra junto a la carretera.
Media hora después de pasar Oatman y a 22 kilómetros encontramos la Cool Springs Station, que fue una mítica parada que se hacía en la Ruta 66 antes de afrontar el ascenso a Sitgreaves Pass y las Black Mountains. La gasolinera se construyó en 1926 al amparo de la ruta, y el negocio, que tenía además un restaurante y algunas cabañas de alquiler, continuó funcionando hasta 1966, cuando toda la zona se incendió y el lugar fue abandonado durante 35 años hasta que, en 2001, la propiedad se compró y se restauró totalmente, aunque ya nunca más volvió a reabrirse como gasolinera y hoy tan solo funciona como tienda y museo. Junto a la gasolinera hay varios restos de vehículos clásicos americanos que le dan un aire aún más nostálgico a este lugar y las vistas desde aquí merecen bastante la pena. Sin duda uno de los puntos de la Ruta 66 que deben ser parada obligatoria en nuestro viaje. Justo antes de entrar a Kingman, paramos a echar gasolina en Canada Mart Gas, una gasolinera regentada por una familia de nativos americanos. Aquí encontramos el precio del galón de gasolina mucho más barato que en otros sitios, y además tienen bastante artesanía típica de los indios hecha con piedras turquesas. Así que recomendamos parar a repostar cuando encontréis estas gasolineras, tanto por el precio, su amabilidad, la artesanía que se encuentra y porque de este modo ayudamos a los nativos americanos. Continuamos nuestro camino y más adelante llegamos a Kingman. Ubicada en pleno valle Hualapai, este pueblo fue fundado en 1882 como parada ferroviaria en la línea Atlantic Pacific y de hecho se llamó así en honor a Louis Kingman, un ingeniero que trabajó construyendo la línea de Needles a Flagstaff y que hizo posible que todas estas grandes áreas aisladas pudieran ser habitadas. Aquí paramos a echar un rápido vistazo a la curiosa St. John's Methodist Episcopal Church, una iglesia de estilo griego clásico incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos, donde se casaron Clark Gable y Carol Lombard.
También hay un museo de la Ruta 66, el cual no nos interesaba mucho, y algunos murales muy chulos. Después de Kingman pasamos por el pequeño pueblo de Antares, situado junto a una curva muy cerca del valle Hualapai y no muy lejos de las Peacock Mountains. En lo que en su día fue el antiguo motel El Ranchero y su gasolinera, hay hoy un centro de visitantes junto a una cabeza verde gigante de Moai que fue construida en 2004. A unos 45 kilómetros de Kingman se encuentra Hackberry, una aldea en medio del desierto que se ha convertido en una de las paradas imprescindibles para los viajeros que hoy día recorren la Ruta 66. Después de que se construyera la Interestatal 40 paralela a la Ruta 66, un montón de gasolineras se vieron obligadas a cerrar a lo largo de toda la mítica carretera, y eso es lo que pasó con lo que hoy es la Hackberry General Store, que aguantó hasta 1978. En 1992, un artista reabrió el local y montó una tienda de recuerdos y un museo. Junto a la tienda museo hay también un interesante cementerio de coches clásicos. Aquí aprovechamos la parada para hacer un descanso, tomar un tentempié y comprar algunos recuerdos. Desde aquí hasta unos kilómetros antes de llegar a Williams nos espera un tramo enorme de desierto puro y duro por la Ruta 66 original, y al poco de dejar Hackberry pudimos circular junto a uno de esos trenes kilométricos que cruzan todo Estados Unidos. Poco después de Hackberry hicimos una pequeña parada en Truxton, una aldea con unas cuantas casas desperdigadas en cuyos alrededores vivían los indios Hualapai antes de que el capitán Lorenzo Sitgreaves llegara por la zona en 1851, y posteriormente Edward Billy, quien fundó el pueblo a finales del siglo XIX, lo convirtió en una parada de la línea de ferrocarril que construía y lo llamó Truxton en honor a su hijo. Pero como era una zona propensa a inundarse, al final la parada de ferrocarril se cambió a otro sitio y el pueblo pudo sobrevivir a partir de la década de 1910 gracias a la construcción de una primera carretera y posteriormente de la Ruta 66. Una antigua gasolinera todavía en funcionamiento, otras dos abandonadas y el Frontier Motel, que se intentó volver a resucitar pero que finalmente ha acabado cerrando, es lo único que nos encontramos en este minúsculo pueblo de Arizona. La verdad que no sé muy bien por qué, quizá por el aire nostálgico que se respiraba allí, o por el peculiar mural de la cafetería del motel, pero me encantó conocer este lugar.
Llegamos por fin a Seligman, uno de los pueblos más pintorescos y populares no solo de este tramo, sino de toda la Ruta 66. Al igual que muchos otros pueblos por los que hemos pasado, Seligman nació gracias al ferrocarril y fue conocido como Prescott Junction, pero se renombró como Seligman en 1886 en honor a un hombre de negocios neoyorquino que se apellidaba así y que financió la construcción del ferrocarril en toda esta zona. En Seligman hay un montón de locales clásicos de la ruta, como West Side Lilo's Cafe, Supine Motel, Roadkill Cafe, Snow Cab Drive-In, incluso hay una réplica de una cárcel que se usó en la década de 1860. De hecho, si este pueblo destaca por algo es por la cantidad de moteles, tiendas, cafés, restaurantes, gasolineras y coches clásicos que todavía conserva desde los años dorados de la Ruta 66. De ellos se han encargado los hermanos Delgadillo, personajes clave en la historia de la Ruta 66 que durante décadas fueron sus principales impulsores, y gracias a ellos se ha podido ir conservando tanto la propia Ruta 66 como la esencia de la misma. Juan Delgadillo ya murió, pero a su hermano Ángel todavía podemos verle por la Angel Barbershop, la barbería en la que trabajó durante 50 años, a través de la que ayudó a mantener y difundir la leyenda de la Ruta 66 y que todavía regenta. Cuando nosotros llegamos no tuvimos la suerte de verle por allí, pero a sus 90 años suele estar junto a su esposa Vilma en su local, el cual es hoy básicamente una tienda de recuerdos y todavía conserva la silla de barbero original y el lugar donde trabajaba. Ángel es el principal fundador de la Asociación de la Ruta Histórica 66 de Arizona, fundada en 1987 para conservar y señalizar esta histórica carretera. Por esto y por su incansable trabajo de promoción de la Ruta 66, se le conoce como el padre de la Ruta Madre, el ángel guardián de la Ruta 66 o el embajador. Bueno, estamos en la barbería de Ángel Delgadillo. Este sitio es famoso en la Ruta 66 porque fue uno de los principales defensores de que esto siguiera en marcha, de que la ruta siguiera y que el espíritu no se perdiera, porque la ruta a mediados de los 80 se cerró y ya llevaba años bastante olvidada, ¿no? Y bueno, pues aquí es lo que tiene montado él. Esta es su barbería, lo que queda de la barbería, y ahora pues es un punto turístico. Y aquí detrás tiene la tienda, donde tiene todo. Vamos a seguir ahora hacia el coche y veis un poco de las calles de Seligman. De California a Arizona, ya estamos en Arizona y mañana vamos al Gran Cañón y puede que al Antílope Cañón también, no lo sabemos, depende de cómo salgan las cosas y aquí puede pasar de todo. Javi, una opinión, ¿qué va a pasar mañana? Yo qué sé, por lo menos a ver cómo despertamos. Porque hace paso. Pase lo que sea, pero ¡viva la ruta! Tenemos una puesta de sol atrás espectacular. Ahora vamos a Flagstaff y Williams. Hoy ha sido el día más guapo de la Ruta 66, en el que hemos visto más paisaje y en el que la carretera ha sido más auténtica. Ha sido un día de puta madre. Javi, 1, 2 y 3. ¡Viva la ruta! Just like yesterday, then I'll get on my knees and pray.
Dejamos atrás Seligman y al llegar al pueblo de Ashford, la ruta 66 se junta con la interestatal 40 hasta que llegamos a Williams. Felice di stare lassù. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano. Estaba ya atardeciendo cuando llegamos a Williams, el pueblo al que se le conoce como la Puerta del Gran Cañón del Colorado. Como la idea era dormir en Flagstaff, aún no teníamos reservado alojamiento y en Williams tampoco había nada especialmente relevante que visitar, decidimos seguir nuestro camino. Poco después pasamos por Belmont y atravesando una reserva natural que está en territorio apache, llegamos a este pueblo que es el más alto de toda la Ruta 66 con 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y por fin llegamos a Flagstaff cuando ya había anochecido, nuestro final de etapa y el pueblo donde pasaríamos la noche antes de visitar toda la zona de parques nacionales que teníamos en nuestra lista. Flagstaff sigue siendo una parada importante en la Ruta 66. Su centro histórico peatonal conserva un montón de arquitectura popular que le dan a esta pequeña ciudad un encanto especial que hace que se respire un aire tranquilo y campechano. La Universidad del Norte de Arizona y su importante historia como ciudad ferroviaria le dan a Flagstaff un ambiente especial que se ve en sus bares y restaurantes con los míticos rótulos de neón, cervezas artesanales o músicos callejeros tocando en algunas esquinas. Todo ello nos dio una impresión de pequeña ciudad con un ambiente más hipster y moderno que la típica ciudad del oeste o medio oeste. Además de su interesante centro histórico, hay también un museo del norte de Arizona, el cual ya estaba cerrado cuando llegamos, al igual que la histórica mansión Riordan de 1904 o el observatorio Lowell, donde se observó por primera vez el planeta Plutón en 1930. Así que nos conformamos con ver los exteriores de algunos edificios históricos como Downtowner Motel, Hotel Montevista o el Weatherford Hotel. Y después fuimos a cenar un par de hamburguesas a Galaxy Diner, un local mítico de la zona en el que nada más entrar sentimos que regresamos a los años 50. Desde allí dimos un breve paseo por el centro y después fuimos a descansar al hotel puesto que nos esperaba un día duro visitando un montón de espacios naturales que teníamos en nuestra lista. Pero eso ya lo contamos en el próximo capítulo de Pepineros por la Ruta.